la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, jueves 27 de julio de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque no miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías: por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión, y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos la reflexión del Evangelio de hoy con la pregunta que le hacen los apóstoles, los discípulos a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué a la gente del pueblo, Señor, les hablas en parábolas? Pues hay que empezar por definir qué es una parábola. La parábola es una comparación. De forma pedagógica, Jesucristo, que es el Maestro, utiliza las parábolas para explicar las cosas del reino de los cielos. Y entonces las comparaciones, ¿con qué? Utilizando las comparaciones, la enseñanza de Cristo, utilizando las comparaciones con aquellas cosas que cotidianamente, ordinariamente, la gente de su tiempo manejaban, vivían, para que se les hiciera más fácil. Por eso es importante que cada vez que escuchemos nosotros una parábola de Jesús en el Evangelio, nos traslademos al contexto mentalmente, también con la imaginación, nos traslademos al contexto de ese tiempo en el que Jesús hablaba a los judíos. Pero recuerden que la palabra de Dios es actual. Después de 2023 años estamos también nosotros escuchando la misma parábola o las mismas parábolas de Jesús. Este Evangelio de hoy es la continuación. Si ustedes abren la Biblia se dan cuenta que es la continuación del Evangelio de ayer, donde Jesús terminaba de decirles la primera parte de la parábola del sembrador. Entonces las parábolas de Jesús son comparaciones para explicarle, enseñarle a la gente cómo son las cosas de Dios, cómo es el reino de los cielos. Y hoy a nosotros el Señor nos pide que hagamos un alto en este día y escuchemos con atención lo que nos dice en el Evangelio. Les da la respuesta a los discípulos a su pregunta y nos responde también a nosotros. Jesús respondió, versículo 11: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Se refiere a la sabiduría de Dios, no se refiere a bienes materiales. ¿Qué pasa con los apóstoles, con los discípulos? Que ellos ya tenían 3 años con Jesús, y aunque a Jesús le costó muchísimo enseñarles a ellos las cosas de Dios, las cosas del reino, formarlos en la doctrina, en la fe, aunque les costó mucho, bueno, al cabo de 3 años ellos ya estaban preparados como para escucharle hablar a él claramente, directamente de las cosas de Dios. Y sin embargo, habían momentos en que se les tapaba la cabeza y no se cerraban y no querían comprender las cosas, porque recuerden que todo es cuestión de fe. Para nosotros comprender las cosas de Dios
necesitamos el don del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, el don del entendimiento. Para nosotros poder conocer a Dios y tener una experiencia personal con Dios, necesitamos que el Espíritu Santo nos impulse para que a través de Jesucristo nosotros pues conozcamos al Padre, y conociendo al Padre conocemos al Hijo. Y el que conoce al Hijo conoce al Padre, como lo dice la palabra. Entonces es muy importante, miren, muy importante esto. Jesús dice en el versículo 13, por eso les hablo en parábolas, o sea, en comparaciones, comparando las cosas de Dios con las cosas cotidianas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. Y hoy el Señor nos habla y nos dice lo mismo. ¿Cuánta gente hoy en el mundo, mira pero no ve, oye pero no escucha? Se trata a la vida interior, a la vida del alma. Por supuesto que, y usted dirá, bueno, pero yo veo muy bien con mis ojos del cuerpo, mis ojos físicos, ni utilizo lentes. Qué bueno, gracias a Dios, que es así. Pero Jesús se refiere a ver con los ojos del alma y a oír con los ojos del alma. También se pudiera decir los ojos de la fe y los oídos de la fe. Es muy importante esto, porque primero que hoy en día hay mucho ruido. El hombre está sumergido en mucho ruido. Él mismo se lo provoca y los demás lo provocan también. Y otra cosa es que hay muchas voces oscuras, tenebrosas, muchas voces ofreciendo falsas ofertas de salvación. Entonces necesitamos nosotros reconocer la voz de Cristo para poder ver a Cristo también a través de la palabra, a través de la oración, poder ver desde lo profundo de nuestro corazón, ver espiritualmente a Dios, escuchar a Dios y estar seguros de que al que estamos viendo es Dios y al que estamos escuchando es Dios, es el Señor. Y entonces que el Señor nos habla y nos dice, nos invita hoy de nuevo a la conversión. Todo esto es posible si nosotros nos convertimos. Y la conversión comienza, para los que no saben todavía, la conversión cristiana o la conversión a Cristo comienza primero con el arrepentimiento de los pecados, reconocer tus pecados, reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios y aceptar a Jesucristo. En ese acto de arrepentimiento decirle al Señor, perdóname, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Quiero que tú seas mi Salvador porque eres el único Salvador y quiero que tú seas mi Salvador a partir de hoy. De manera que aceptando a Jesucristo entonces comienza tu progreso de fe y vas a ir escuchando diariamente la voz de Cristo que te va a ir enseñando y te va a ir diciendo qué es lo que tienes que hacer con tu vida, cómo tienes que llevar tu vida, cómo tienes que hacer tu vida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque cada día al hombre, al común de los hombres, cada día se le hacen más difíciles las cosas de Dios porque están tan sumergidos en el materialismo, en el consumismo, en los vicios, en las desviaciones, en los placeres, en las mentiras, que no alcanzan a atender a Dios cuando Dios llega a la vida del hombre, a la vida de cada uno, porque Dios llega todos los días, por eso se predica la palabra, por eso se predica el Evangelio. Dios llega todos los días a la vida del hombre y toca la puerta de tu casa, la puerta de tu vida, de tu corazón, de tu alma, de tu conciencia, de tu voluntad. Él quiere entrar, porque Él quiere estar en todos esos espacios y en todos esos momentos de tu vida, para que todo lo que tú hagas lo puedas hacer siempre, siempre según la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos, impúlsanos, quítanos el miedo. Espíritu Santo, de nuevo te lo pedimos, quítanos el miedo de ser verdaderos cristianos, porque lo necesitamos ser verdaderos cristianos. Si no somos verdaderos cristianos, estamos perdiendo el tiempo, le estamos haciendo perder el tiempo a Dios. Espíritu Santo, entonces, haz tu obra también hoy en nosotros y en todos aquellos que necesitan en su corazón, en su alma,
a Jesucristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar contigo, María.